La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús comienza la despedida. Después que Jesús hubo hecho estas advertencias, contemplando aún al traidor sentado en la mesa, su adorable espíritu se contristó en profunda aflicción. Y ya deseoso de consumar lo que estaba dispuesto de las alturas, puesto que no había otra remisión posible para salvar a las almas de este destierro, debido a la gran maldad del hombre, donde todo aquel tormento desgarrador de su atroz pasión serviría en bien y redención de ellas. Por ello, dice Jesús a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban sentados en la mesa se percató del significado de las palabras del Maestro, porque Judas era el que llevaba la bolsa de la comunidad que formaban, y muchas veces tenía que comprar cosas que les hacían falta. Como también, mandado por el Maestro, daba caridad a los pobres. Solo Juan comprendió con un escalofrío muy grande el significado de las palabras, porque siendo éste el discípulo amado del Maestro por su candor y pureza, era el más joven de todos, teniendo por aquel entonces unos 17 años, y siempre recostaba su cabeza en el pecho de Jesús cuando estaban sentados, y era su confidente. Por ello, anteriormente Pedro había hecho señas a Juan que preguntara al Maestro quién era el traidor, contestándole Jesús que aquel a quien él diera un bocado mojado, aquel era, y se lo dio a Judas Iscariote. Mas esta conversación fue tan tenue que no se enteró nadie. Pero en aquel instante que sucedió, entró Satanás dentro de Judas de una forma de dominio tal, sin ser dueño de sí mismo, debido a que llevaba mucho tiempo que el diablo lo instigaba, y él no rechazaba, lo consentía, donde por tal motivo ya no tenía fuerzas para volverse atrás. Por ello le dijo el Maestro aquellas palabras de que lo que tenía que hacer, que lo hiciera pronto. Así pues, sirvan para nosotros estos acontecimientos tan deplorables para ser siempre precavidos y vigilantes de nosotros mismos, pues con ello se precisa el poder tan grande del diablo sobre el ser humano cuando éste le da entrada. Por lo tanto, sirva para todos tal muestra de debilidad y demencia para estar prestos en todo momento para la batalla con la mente y rechazar en todo instante todo mal pensamiento, por pequeño que sea, para que el demonio no nos pueda seducir ni instigar en nada de perjuicio en nuestra alma. Pues no debemos de ignorar ni olvidar que el espíritu del mal siempre prueba en cualquier descuido nuestro en la mente y el deseo para dañarnos, confundirnos y extraviarnos en lo que puede, o bien en la parte más débil que tenemos, pues él trabaja de noche y de día sin cansarse para perdernos, y si no lo rechazamos con seguridad, cada vez que nos viene a atacar, a medida que nos instiga va entrando con más fuerza, sucediendo que al principio en aquel fallo o pecado no queremos ceder, mas el diablo va provocando día tras día, y si no somos valientes y aguerridos en imponernos totalmente y aplastarle la cabeza, con su sutileza y maña de maldad, con el tiempo logra que consintamos, siendo ya en aquel entonces cuando poco a poco nos va dominando hasta llegar a desequilibrarnos, en la que si el alma no reacciona con todas sus fuerzas, suplicando ayuda a Cristo, haciendo al mismo tiempo violencia a sí mismo en rechazar el mal, llega el momento o circunstancia que no se es dueño de sí mismo, porque Satanás llega a dominar totalmente aquella pobre alma, sin remisión posible para ella, tal como sucedió en Judas, en la que Cristo no la pudo liberar de tal monstruosa traición debido a que Judas había consentido reiteradas veces hasta llegar a ser dominado por las garras del diablo con una posesión total de su mente, deseo y sentimientos. Por lo tanto, que nadie venga a ignorar jamás que si no rechazamos a tiempo al espíritu del mal cuando nos viene a atacar, o sea, en el mismo instante que nuestro ángel nos avisa, a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo que sucedió con este traidor, sucediendo que cuando muchas veces consentimos y no rechazamos el mal pensamiento de nosotros mismos, o bien instigado por el diablo de cualquier pecado, el demonio nos entra de tal manera que con el tiempo se apodera totalmente de nosotros y es dueño de nuestra voluntad y razonamiento, donde ante tal posesión consentida por nosotros, Cristo ya no nos puede ayudar en nada, puesto que todos sabemos que así sucedió con aquel desgraciado discípulo suyo.
Sucedió, pues, que Judas, en aquel ayer, después de tomar el bocado que le dio el Maestro y quedar totalmente poseído por el diablo, y escuchar las palabras de Jesús de que lo que tenía que hacer, que lo hiciera pronto, se contempla con toda claridad cómo al verse descubierto se quedó transformado y cegado su entendimiento por el malvado Satanás, y con una obsesión tétrica y desenfrenada salió como un loco de la estancia con dirección al Sanedrín para hablar con los sacerdotes para entregar a Jesús, tal y como todos sabemos que sucedió. Así que salió Judas, viendo el Maestro llegada la hora de sellar para siempre su obra redentora inmortal con su sagrada y cruel pasión. Con un sentimiento indescriptible, Jesús pronunció estas santas palabras: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en él y le glorificará enseguida. Así fue, es y será eternamente. La glorificación más grande del Hijo de Dios fue en su sagrada pasión, donde al mismo tiempo él glorificaba al Padre, y así mutuamente se glorificaron uno al otro ante la inmolación del Hijo y lo dispuesto por el Padre en su Hijo amado sobre la pasión de sufrimiento que padeció como víctima expiatoria en salvación de todos los humanos. Lo que sucedió en aquel entonces en bien de las almas nunca se había conocido ni se conocerá otra cosa semejante, donde tal sublimidad etérica insondable en aquel momento imborrable que Jesús pronunció aquellas palabras, empezó la sagrada pasión de Cristo en que sería glorificado el Creador ante la entrega total de su Hijo al más cruel de todos los suplicios como martirios. Pues en aquel momento de caridad sin límites del Padre, en bien de sus hijos, al permitir que Judas fuera a consumar su abominable traición, en aquel mismo instante era entregado al poder de las tinieblas el Hijo a quien más amaba para que fuera apresado, escarnecido, vituperado, calumniado, escupido, azotado, martirizado y crucificado bajo el sufrimiento inimaginable que nadie podrá calcular. Y que en esa permisión de Dios en que el diablo, bajo la vileza y barbarie humana, pudo apoderarse del cuerpo sagrado de Cristo para martirizarle despiadadamente hasta quitarle la vida de la manera más ignominiosa y cruel que se haya conocido, es donde está la glorificación del Padre y del Hijo que se haya visto en este destierro, ante los hombres de uso de razón, como ante todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, porque con tales pruebas sobrenaturales de amor y caridad inigualables y desconocidas, se testifica de una manera infalible e irrefutable la bondad y misericordia entrañable del Creador hacia todas sus criaturas para que todos nos pudiéramos salvar, donde profundizando con sentimiento dentro de la permisión del Padre e inmolación del Hijo, esta glorificación se contempla y se vive ratificada de una manera tan heroica y sublime que no hay palabras para poder presentar la entrega total de este holocausto inconmensurable tanto del Padre como del Hijo, y no se puede presentar porque es tan sobrenatural como divino. Mas el hombre materialista, necio y egoísta, por falta de comprensión espiritual, no ha llegado a percatarse de tal sublimidad incomparable, porque si pudiera vislumbrar algo, por ingrato que sea, vendría a reaccionar de otra manera y estar eternamente agradecido, ensalzando y glorificando desde el fondo de su alma al Padre y al Hijo, donde entonces, por tal motivo, trabajarían y lucharían con todas sus fuerzas para seguir a Cristo y cumplir con santa perfección la ley de Dios, que es la doctrina de su Hijo, para salvarse y poder retornar para siempre más a la morada del Padre. Por lo tanto, no debemos de ignorar ni olvidar jamás que sólo el cruel paso de la pasión de Cristo, con toda su crudeza maléfica y despiadada de la maldad del hombre, junto con todo el furor de la monstruosidad satánica, que actuó atrozmente en martirizar de infinitas maneras al Hijo de Dios, alcanzó Cristo la fuerza y poder sobrenatural para poder liberar a todos los hombres si éstos lo escuchan y lo siguen de las garras del diablo. También ganó poder y santo ejemplo para nosotros en poderlo imitar, trabajando y luchando de noche y de día sin cansarnos jamás, hasta alcanzar nuestra purificación, pues no debemos de ignorar que Cristo, con la virtud y potestad que alcanzó en su cruel pasión, aplastó e hirió de muerte al dragón de las 7 cabezas, tal y como narra el Apocalipsis,
Por ello, el desterrado que camina en pos de Cristo nunca podrá ser vencido por el pérfido Satanás. Después Jesús, con el amor entrañable de eterna caridad que brotaba de todos sus poros, y con una nostalgia de sentimiento santo, les continuó hablando de esta manera: Hijitos míos, un poco aún estaré con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Palabras justas y reales que todos conocemos en más o menos perfección su contenido, puesto que Cristo en aquella hora le quedaba poco tiempo para consumar su obra redentora. Estaba presto y preparado para abrazar con todas sus fuerzas su cruel pasión hasta aspirar en la cruz, llegando entonces el momento triunfal de partir de aquí y subir al Padre y ocupar su diestra que para él estaba reservada. Mas los apóstoles no podían subir todavía, les quedaba mucho por hacer, por eso no podían ir con él. Tenían que esparcir por todo el haz de la tierra las buenas nuevas que Cristo había bajado de las alturas, que eran las enseñanzas de vida eterna que Él les había entregado, donde por todo ello Jesús les dice, con aquel amor santo de pureza y candor, envuelto por la nostalgia de la separación, que muy poco tiempo le quedaba de poder estar con ellos. Luego, después del fatal desenlace, lo buscarían para estar junto a Él y recibir su calor de paz y santa armonía. Pero no podría ser en materia, no podían tener contacto como en aquel momento de recibir su cálida palabra repleta de luz y vida directamente de su alma y cuerpo. Su contacto solo podría ser espiritual, pero que en aquellos momentos ellos no comprendían. Mas luego, pasados los días de la tribulación, con sus oraciones, meditaciones y comuniones, se fueron acostumbrando a su contacto sobrenatural, llevándolo siempre en su mente y corazón, haciéndoles eterna compañía, ayudándoles e iluminándoles en todas aquellas tareas difíciles durante su misión de apostolado. Luego Jesús, contemplando con su divina clarividencia cómo sus discípulos, que tanto había acariciado e instruido con las verdades eternas, se iban a quedar huérfanos, sin amparo ni contacto material de aquel que tanto les amaba y cobijaba en lo profundo de su corazón, con peligro de toda clase de acechanzas de la serpiente rastrera, mas sabiendo el Maestro que la unión hace la fuerza y que el amor es el lazo irrompible de la fraternidad, y que el diablo tanto les atacaría para que no hubiera concordia entre ellos, pues este bastardo sabe que si divide y separa, vence al bien y a las almas, y lo sabe porque a través de todos los tiempos, con su astucia maligna, ha hecho mucho daño a los hombres y también a los cristianos. Por eso Cristo, con palabras sublimes y eternas, les habló de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros. Palabras eternas y sublimes las de Cristo, de un poder casto e invencible, donde la maldad siempre se ha estrellado, porque donde hay amor de espíritu unos con los otros y se ayudan mutuamente con santa caridad, el mal no tiene vida de ninguna forma. Por eso siempre ha sido vencido cuando ha querido atacar para que haya discordia. Cristo en aquel ayer entregó a los suyos este precepto nuevo, mas si Cristo lo pidió en aquel entonces es porque sabía que serían atacados por el Rey de la muerte para la desunión y la discordia. Nosotros no debemos de ignorar que hoy, ante las tinieblas que estamos atravesando en este mundo invadido de toda clase de incredulidad y pecados más perversos, los ataques de la serpiente inmunda cada día son más virulentos y feroces. Por ello, no debemos de olvidar que el amado de nuestra alma nos pide a grito, cada día con más fuerza, que nos amemos todos con el mismo amor que Él nos ama. Mutuamente debemos amarnos como verdaderos hermanos, puesto que todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces, ante este santo ejemplo de amor y caridad, de paz y armonía, el mundo conocerá con toda veracidad que somos fieles cristianos, discípulos del Salvador, portadores de la única verdad para salvar a toda la humanidad, donde luego, sin duda de ninguna clase, amaremos en esencia y en espíritu a todos nuestros semejantes, y por donde quiera que pasemos, la luz, razón y vida de Cristo irradiará en nosotros cual un imán de mensaje divino que atraerá a las almas hacia la verdad de la vida sin fin,
a enlazarse y seguir con el esposo que nos ilumina y guía hacia la meta de nuestra redención para retornar a nuestro Padre. ¿Es que hay algo más grande en la tierra que el amor de Cristo? No, no lo hay ni lo habrá jamás. El amor de Espíritu de Cristo es aquel que mueve las montañas, allana los caminos, dobla los espinos, lo difícil lo hace fácil, lo imposible llega a ser posible. La cruz, por pesada que sea, se vuelve liviana, se convierte en luz, y el sufrimiento más agudo lo transforma en gozo, porque el amor verdadero viene del Padre, por ello es indefinido, invulnerable e invencible. Por eso Cristo, con la pureza de este amor, venció al mundo y toda la maldad que había en él. Pues no debemos de ignorar ni olvidar que ese amor casto que transmite el corazón del Rey de la vida siempre va envuelto de caridad y mansedumbre, de paz y armonía, de abnegación y tolerancia, de cordura y voluntad, de perdón y alegría, de bondad y ternura, de fortaleza y misericordia, de temple y justicia, porque todo su conjunto en general es algo inexplicable, puesto que todo lo puede y todo lo alcanza, siempre se resigna, llega a todas partes, no se cansa, es inmaculado, devuelve bien por mal, nunca se enfada, ayuda, conforta y siempre ama, y solo lo conoce aquel que lo lleva dentro del alma. Si el hombre supiera el bienestar y felicidad que da el amor de Cristo cuando se posee, el bien tan grande que recibe el alma aún viviendo en la penuria más amarga, en el contratiempo más adverso, el atropello más grande, el hombre por egoísmo se esforzaría por alcanzarlo, pero como el amor de espíritu es tan ingenuo como desinteresado, puro y santo, el hombre materialista no lo comprende, se le escapa de las manos, pues cuando se le ofrece lo rechaza, lo desprecia, nada quiere saber de su pureza inmaculada. Mas los que en verdad aman a Cristo, nuestro deber es repartirlo a todos nuestros hermanos, donde aquel que profesa tal realidad es la dicha más grande que puede llegar a gozar en este mundo el ser humano. Así pues, los que nos llamamos cristianos, los que seguimos a Cristo en pos de Él, sabemos tal y como Él nos pidió, compenetrarnos y amarnos como verdaderos hermanos, teniendo caridad y sabiéndonos perdonar mutuamente las faltas y debilidades los unos a los otros, y entonces con toda seguridad que el amor de Cristo reinará entre nosotros, y el mundo reconocerá que somos discípulos suyos, que somos verdaderos propagadores del Rey del Amor, que tanto ama a todos sus hermanos. La paz de Dios reina entre todos.